Bien, esta charla tiene como objetivo el que sea informativa respecto del curso de sexualidad, pues varias personas han enunciado diversas preguntas que tienen respecto del curso, ¿sí? Eh, y bueno, para eso consideramos que un inicio orgánico es el transparentar cuál es el motivo por el que se funda esto, ¿sí? Es decir, de qué necesidad surge realmente, ¿sí? Y ya desde varios años atrás, del año 2019 en adelante, varias escuelas Waldorf me han contactado en particular para asesorarse en relación a el desarrollo sexual saludable, qué conductas son esperables y qué hacer en caso de que alguno de los estudiantes tenga conductas que podrían considerarse como sexualizadas o que en su lenguaje y en sus intereses esté la sexualidad como algo muy marcado, ¿sí? Entonces, he trabajado con diversos colegios respecto de la temática a lo largo de estos años y yo actualmente soy el que arma el currículum de sexualidad de educación media en una escuela Waldorf acá en Chile. Eh, Ahora, el trabajar el tema de la sexualidad trasciende en mucho algo que se puede abordar en una sola charla y por eso ya decidimos como equipo del Camino Florido el hacer un curso, ¿sí? Con diversos expertos, cada uno en su tema, respecto de qué manera acompañar con los recursos que entrega tanto la pedagogía Waldorf como la antroposofía al desarrollo humano saludable y teniendo la conciencia de en qué lugar y cómo ingresa la sexualidad en cada una de las etapas de manera que no intervenga o despierte prematuramente la conciencia o sexualice a otro ser humano, ¿sí? A un niño en este caso. Entonces, bueno, esto. ¿Qué motiva la creación de este curso? Es en principio el hecho de que hemos visto, no sé si ocurre en todos los países, pero acá en Chile ha sido muy notorio, el aumento de la violencia ahora en el retorno a clases presenciales, el retorno a clases obligatorias presenciales, ¿sí? Entonces, ha habido un incremento considerable de la violencia escolar. De hecho, ayer un joven se disparó hoy día en la mañana, un joven se disparó en la cabeza en el patio del colegio. Él mismo se disparó en la cabeza y otro joven, hoy día en la mañana, lo apuñalaron a la salida del colegio. Entonces, ha ido como escalando la violencia. Y uno podría preguntarse, y bueno, ¿esto qué tiene que ver? Y lo cierto es que el tiempo de pandemia ha traído como consecuencia una traumatización eh, que ya muestra sus síntomas, ¿sí? Y ahora, lo que tiene de particular la traumatización o el trauma en general es el que afecta a la estructura, no afecta a la superficialidad de la persona, no es que duela, no es que uno diga con un trauma me duele, no, sino que uno dice con un trauma esto es culpa mía. Afecta a la autoimagen, afecta a quién yo soy, como, qué lugar ocupo en el mundo. Entonces, eh, la sexualidad en esto se puede prestar como uno de los elementos, sobre todo cuando los jóvenes durante 2 años estuvieron mucho más expuestos a pantallas, se puede prestar como digamos, es como dejarlos expuestos y sin herramientas al ataque al estar más expuesto en pantalla, a la hipersexualización que efectivamente hay en las redes en general, ¿sí? Ahora, esto es el primero. ¿Y por qué un curso? Porque el tema de la sexualidad en particular requiere no solo conocimiento, sino que además camino interior. Y el camino interior requiere tiempo. Y para eso es una entrega de herramientas específicas en relación al desarrollo de la sexualidad, podría decir, en la ley pedagógica, hacia el desarrollo de tomar la propia sexualidad. Eso. Si hasta el momento tienen alguna pregunta, duda, ¿sí? La pueden ir escribiendo en el chat y la respondo en el momento posterior, ¿sí? Ahora, la sexualidad en las escuelas Waldorf es abordada de manera como por debajo por el currículum, ¿sí? Esto es sabido, cualquier persona, o mejor dicho, un pedagogo Waldorf lo sabe, ¿sí? Yo como psicólogo de orientación antroposófica lo puedo atestiguar.
digamos, el abordaje que se hace en la sexualidad. No obstante, no es lo suficientemente explícito como, por ejemplo, para la menarquia a las niñas, que hoy día les llega entre cuarto y quinto básico, ¿sí? Tampoco para cuando los jóvenes se encuentran con la pornografía, que el promedio del encuentro con la pornografía es a los 11 años, ni el inicio de la masturbación, que es también a los 11 años. Entonces, hasta ese momento todavía no hay un sostenimiento respecto de que se ha todo adelantado y que los dejamos expuestos a a que descubran respecto de la sexualidad por sus propios medios, cosa que no es lo más recomendable. Ahora, les traje una cita en particular que es del libro Salud a través de la educación y de una conferencia que da Micaela Glocker, y que en ese escrito da a entender que la educación de la sexualidad lo debieran hacer los padres, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Que en realidad digamos, los estudios respecto de la educación sexual y los estudios respecto de la sexología, lo que muestran es que cuando la sexualidad es enseñada por los padres, hay mayor resistencia de los hijos para recibir esa información. Y también sí, para recibir esa información y que sea un momento que no esté marcado por una incomodidad absoluta, ¿sí? Ahora, eso tiene un fundamento, y tiene un fundamento psíquico. Y es el hecho de que a medida que avanza el desarrollo humano, el cuerpo se erotiza de manera diferente, ¿sí? Los niños, por ejemplo, que es una conducta exploratoria esperable y saludable, los niños que se desnuden y se miren o que se toquen, ¿sí? Es algo esperable en el primer septenio. Ahora, uno sabe que en realidad los niños que hacen eso no van a llegar a algo más que explorarse y, digamos, y poder reconocer una cierta curiosidad o llevar adelante una cierta curiosidad. Es distinto ya cuando, por ejemplo, dos adolescentes se desnudaran uno frente al otro. Va a llegar a otro lado. Entonces, ¿qué ocurre? Que la erotización del cuerpo varía a lo largo de los septenios. Y quien erotiza el cuerpo del niño es el padre y la madre. ¿Y a qué me refiero con erotizar? Como es un concepto muy psicoanalítico quizás, pero da cuenta de la entrega de cariño, que uno los baña. Es uno el que, en cierta medida como padre, está permitido, socialmente aceptado, en recorrer el cuerpo del niño para bañarlo, para cuando va al baño, mudarlo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces ese cuerpo se erotiza por los padres. Ahora, la erotización, a medida que creciendo, cambia. Evidentemente ya no tienen la misma cercanía con los padres. Uno ve en un adolescente que lo que menos quiere es estar cerca de los padres y lo que más quiere es estar cerca de los amigos y las amigas, ¿sí? Entonces, eso da cuenta de que hay un cambio en esta relación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con la educación sexual en particular? Es el hecho de que un adulto que enseña sexualidad, que fue el mismo adulto que erotizó ese cuerpo, lo que hace en el psiquismo es que despierta el choque con una barrera despierta angustias, pues choca con la barrera del incesto, ¿sí? El hablar de temas de sexualidad con un hijo o con una hija. Idealmente es del mismo sexo, ¿sí? No siempre es posible. No obstante, aún así despierta la angustia que es propia del encuentro con la barrera del incesto, que la barrera del incesto es una prohibición cultural. Es decir, que gracias a que se establece esa prohibición, es decir, la endogamia se prohíbe, gracias a eso entonces se gesta la cultura como hoy día la conocemos, que entre los miembros de la familia no pueden haber relaciones sexuales, sino que tienen que ser exogámicas. Entonces, ¿qué ocurre cuando un padre o una madre ya a un joven, a una joven le enseña respecto de sexualidad? Son conversaciones que son muy escuetas, pues son incómodas para ambos, porque a ambos se les despierta la fantasía incestuosa. Esto lo vamos a ver en uno de los módulos en particular, que es en el primer módulo, en donde, digamos, el primer módulo 3
módulo 1, clase 3 de ese módulo, en donde vamos a ver que los jóvenes varones en particular tienen una diferencia en las fantasías sexuales que tienen respecto de las mujeres. Entonces hay mujeres que son similares a su madre por ciertas características y hay mujeres que realmente tienen características muy diferentes, ¿sí? Y esas usualmente son mujeres que están sexualizadas. Entonces, ese que se encuentren esas dos imágenes genera angustia. Entonces, ¿qué se recomienda en relación a la educación sexual? Que sea un ente externo el que se haga cargo y se responsabilice por la educación sexual. ¿Sí? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Soy claro? Bueno, gracias. Entonces, vamos a leer juntos una cita para que vean cuál es la perspectiva, ¿sí? De una médico escolar, de una escuela Waldorf, que es una médico escolar de mucho renombre, respecto a la sexualidad, ¿sí? Entonces, veámosla. Y dice así. Cuando a veces se alega que que la escuela Waldorf las adolescentes quedan embarazadas con mayor frecuencia que en otros lados, esto, por cierto, no está relacionado con el plan de estudios y el tratamiento de este tema, sino en todo caso con una carencia de contacto entre padres e hijos en el hogar y entre maestros y alumnos en la escuela. A ello se agrega además que los padres de la escuela Waldorf se expresan en contra del aborto y que por tal razón se conoce y se lleva a término el embarazo. Las adolescentes hoy día saben muy bien a qué se aventuran. De hecho, es una consecuencia de la sexualización de nuestra sociedad que esta temática se transforme tan tempranamente en tema predominante entre los alumnos y que se convierta en un símbolo de estatus. ¿Sí? Veámoslo hasta ahí nomás primero. ¿Hay alguien que le llama la atención a algo de esto? Yo podría hablar de inmediato respecto de el sexismo que está implícito en esto, ¿sí? Que en realidad quienes están expuestas al peligro son las adolescentes. Em, bueno, y además reconoce otra cosa, y reconoce que en realidad el embarazo es en mayoría, son mayores los embarazos en escuelas Waldorf que en escuelas tradicionales. ¿Sí? Esto, no obstante, lo atribuye a algo con lo cual yo podría estar de acuerdo, pero falta un factor en esto, ¿sí? Que es el contacto entre padre e hijo en el hogar y entre maestro y alumno en la escuela, ¿sí? No obstante, eh, ahí. el que... ahí. ¿Qué es lo que se sabe respecto de la educación sexual? Es, mientras mayor educación sexual, menor cantidad de parejas sexuales tiene la persona. Mientras mayor educación sexual, más satisfactoria es la relación sexual de la persona y el descubrimiento de la propia sexualidad. Y mientras más educación sexual, menor riesgo de embarazo hay. ¿Sí? Tanto es así que la edad de inicio de una persona que recibió educación sexual, de inicio de la iniciación sexual, se, se establece alrededor de los 16, 17 años, pero una persona que no recibió educación sexual entre los 13 y los 14. Entonces, ya el 50% de los jóvenes a los 15 años ya ha tenido su primera relación sexual. Estamos hablando de un primero medio, segundo medio. ¿Sí? El 50% de los jóvenes. Y ya en ese periodo tendrían que tener un conocimiento general respecto de no solo de qué trata una relación sexual, sino además de todo lo que implica el abrirse de una manera tan íntima a un otro. Entonces, efectivamente, la educación Waldorf es especialista en el desarrollo moral, efectivamente, estamos totalmente de acuerdo. No obstante, no puede pasar en banda el hecho de que existe un mayor número de embarazos adolescentes en escuelas Waldorf, ¿sí? Y esto dice relación con que efectivamente el currículum en particular no aborda la educación sexual directamente en las edades que corresponde. Yo no estoy diciendo en tercero básico, aunque sí vamos a ver actividades específicas que van acorde al currículum Waldorf para la educación sexual en esos cursos. Pero la educación sexual propiamente tal ya de octavo en adelante.
¿Sí? Bien, ¿vamos bien hasta acá? ¿Soy claro? ¿Sí? Bien, entonces, sigue diciendo acá, entonces, ¿qué decía anteriormente? Sí. Que como la sexualización se convierte en un símbolo de estatus, el tomar la píldora o bien arriesgarse un embarazo. Frente a esta situación es interesante que el plan de estudio Waldorf, justamente en el inicio inferior, aclare los aspectos sociales y espirituales de lo masculino y lo femenino, y que remarque al niño como ser humano en su desarrollo individual, independiente de su condición de hombre o mujer. A ello se agrega que la intensiva actividad artística y la implementación de incentivos multilaterales tiene como consecuencia que la conciencia de los niños y jóvenes no se fije o limite prematuramente al ámbito sexual. Esto es absolutamente cierto respecto de que los niños, niñas que han recibido una educación Waldorf desde muy pequeños y que se la ha cobijado y la relación entre la familia y el colegio es armónica, efectivamente son niños que permanecen siendo niños durante más tiempo. ¿Sí? Me ha tocado ver cursos en donde, por ejemplo, en un sexto básico hay 3 que están demasiado despiertos y hay 15 que en realidad no tenían, nunca se veían masturbados, nunca han visto pornografía, no les interesa, porque hay algo respecto de cómo se educa en la pedagogía Waldorf que despierta fuerzas que los protegen de interesarse en esas fuerzas. No obstante, ya en esa edad se ven niños que aún, o mejor dicho, que no han sido protegidos de la misma manera y que despiertan ese interés de la conciencia. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra que tenemos que tener herramientas y recursos con las cuales enfrentar situaciones de esa índole. ¿Sí? Bien, entonces, ahora el curso está estructurado en primera instancia en 6 módulos. ¿Sí? Y los 6 módulos son, primero, el ser humano sexuado, nexo entre la tierra y el cielo, que este primer módulo tiene como objetivo el abordar la imagen del ser humano, en donde es un ser humano trimembrado, cuatrimembrado, un ser humano que además de su cuerpo físico tiene una condición de estructura que requiere otro tipo de cuidados que no son solamente el cuidado de una alimentación correcta, ni solamente eso, sino también los ritmos, las relaciones sanas, de que tenga enfrente seres humanos de referencia, que sigan ideales, porque realmente la constitución del ser humano es mucho más compleja de lo que nosotros creemos. Ahora, la imagen sana del ser humano vamos a abordar los septenios en particular respecto de qué lugar ocupa la sexualidad en cada uno de los septenios, porque vemos que es una fuerza que se metamorfosea. ¿Sí? Vemos en los niños pequeños la creatividad que aparece cuando el alma llega a los miembros, aparece la fantasía y la capacidad imaginativa, cuando se vincula con la voluntad del alma, ¿sí? Cuando se libera esa fuerza. Y que eso posteriormente va modificándose hasta la madurez terrena en el tercer septenio, en donde ya propiamente aparece el interés y la madurez genital, ¿sí? Pero al mismo tiempo aparece también el pensamiento abstracto y la capacidad de juicio. Entonces hay una relación directa entre la sexualidad y la capacidad de juicio. En el módulo 3 vamos a ver la psicología de la sexualidad. Aquí vamos a ver temas específicos como es eh, qué lugar ocupa la masturbación, la afectividad, el placer en el desarrollo sexual. ¿Por qué es importante la masturbación y por qué aparece en ese periodo? ¿Sí? Uno en realidad no pensaría que, de acuerdo como a la ignorancia general del tema, que la masturbación tiene una utilidad más allá de generar placer. Pero psíquicamente hablando, sí tiene una importancia relevante respecto de habitar un lugar sexuado, el lugar de hombre, el lugar de mujer, dependiendo de qué corresponda. ¿Sí? Y posteriormente, en la clase 4 de ese módulo 1, vamos a ver neurología de la sexualidad. Ahí eso lo expondrá específicamente Beatriz, que es médica de orientación antroposófica. ¿Sí? Bien. Luego, en el tercer módulo, vamos a ver las leyes biográficas. Esto producto de que realmente cada uno de los septenios tiene una meta, ¿sí? Tiene una misión que realizar. Ah, perdón, me salté un módulo. Sorry. Me salté el módulo 2. Módulo 2, ¿sí? Que es el currículum. ¿Y dónde entra la sexualidad en el currículum?
Y aquí vamos a ver de qué manera el currículum acompaña el desarrollo del ser humano, ¿sí? Entonces, vamos a ver tanto el currículum Waldorf propuesto, y en este módulo va a estar Miguel Olmos y Mariela Luna, que ambos dos ya han dado 2 vueltas de curso, digamos, llevándolo de primero a octavo, que ahora están con un segundo y un primero respectivamente. Entonces, que ya tienen mucha experiencia respecto del acompañamiento y también respecto de cómo han cambiado los niños en el tiempo, ¿sí? Que no es lo mismo haber recibido unos niños 2 ciclos atrás, es decir, casi 16 años atrás, a que recibir un niño de hoy. Es mucha, mucha la diferencia, y eso implica que también hay que hacer cambios metodológicos. ¿A qué me refiero con cambios metodológicos? Que tiene que ingresar cada vez más la pedagogía curativa como algo que se lleve a las aulas de niños neurotípicos, no únicamente de niños con necesidades anímicas especiales. Eso, entonces en eso va a estar el acompañamiento cariñoso del proceso de encarnación, que es currículum. Y también van a haber actividades sugeridas y avances esperados en la educación sexual integral, y ahí vamos a ver qué es lo que se propone como educación sexual integral, y también todo lo que dice relación con actividades específicas para el acompañamiento de la sexualidad, narraciones específicas que son una ampliación de las épocas, que puede ser, por ejemplo, zoología, o que puede ser botánica, o la narración de Francisco de Asís, o del Génesis, en donde se aborda en cierta medida el encuentro, aunque si bien aún de forma velada o ensoñada, de lo sexual, ¿sí? Y ahí vamos a ver actividades desde primero a octavo, ¿sí? Yo pienso que también podemos ver desde primero a cuarto medio, ¿sí? Pero ahí en todo caso estamos evaluando quiénes son las personas que se inscriben, ¿sí? Para ir como personalizando el curso. Bien, a ver, ¿dónde muevo esto? Acá. Entonces, en el tercer módulo están las leyes biográficas, y ahí es donde entran que cada uno de los septenios tiene leyes, y en el módulo 3 los espejamientos biográficos. Entonces, el módulo 1, perdón, voy a hablar módulo 3 y clase única el septenio. Yo hoy le puse el módulo, pero en realidad ahora que es como confuso, porque el módulo 3, pero clase 1 y clase 3 del módulo 3 son las leyes biográficas, y ahí vamos a recorrer las leyes de cada uno de los septenios que corresponda. Y también en ese trabajo es un trabajo mucho más experiencial respecto del encuentro de la sexualidad en la propia vida, ¿sí? De qué manera lo aprendí yo, que me acompañó, y ir develando qué consecuencias pudo haber tenido el encuentro con la sexualidad de esa manera, ¿sí? O que le haya enseñado a esa persona, o que haya sido reprimido, o que nunca alguien lo haya hablado, o que haya sido un tabú, o que lo descubrí por la pornografía, ¿sí? Y los espejamientos biográficos dan cuenta de que hay momentos de la biografía, por ejemplo, podría decir en específico de los 42 a los 49, en donde la persona tiene la posibilidad de hacer una segunda adolescencia, ¿sí? Y eso espejea con los 14 a los 21 años. Entonces ahí vamos a ver que hay momentos específicos de la biografía del adulto que chocan con lo que le ocurre a un niño, ¿sí? O un adolescente. Entonces ahí hace más necesario el que se trabaje la propia historia, de manera de dar cuenta de cuáles fueron las trancas que yo cargué, para poder enseñar de la manera más limpia posible. ¿Sí? Bien, entonces, y el módulo 4 vamos a ver adolescencia específicamente, ¿sí? Que es el lugar donde se despierta la sexualidad, entonces, y ahí tenemos que entrar directamente en adolescencia. En la clase 4 del módulo 3. Ahora, el módulo 4 está específicamente relacionado con trauma. Aquí vamos a ver qué es un trauma y de qué manera afecta un trauma en la esfera sexual, ¿sí? Cuáles son las posibles manifestaciones que puede tener un trauma en la esfera sexual, diferenciándolo de otros tipos de trauma, obviamente porque es un curso que está enfocado hacia la sexualidad, y también las manifestaciones exteriores que podrían o no podrían estar, ¿sí? De qué manera yo podría darme cuenta de que algo está ocurriendo, ¿sí? Esa sería la clase 2. En la clase 3 ya son modelos de acompañamiento, en donde vemos cuáles son las conductas esperables para cada una de las edades en la esfera de la sexualidad, en qué edad es esperable la exploración, en qué edad ya no es esperable, cuándo la exploración que es saludable se convierte
en una conducta que es problemática o abusiva derechamente, o en una práctica agresiva sexual derechamente, que son 4 clasificaciones distintas de las conductas en la esfera de la sexualidad. Y los modelos de acompañamiento es entregarles recursos específicos de que puede utilizar un pedagogo o que puede utilizar un terapeuta o un padre o una madre para ayudar a que se movilice un frío traumático en la esfera de la sexualidad. Y en la clase 4 en la clase 3 y la clase 4 va a estar Reinaldo Nascimento en particular, exponiendo casos específicos en donde hay develaciones de abuso y hay todo un proceso, qué herramientas han utilizado y de qué manera se ha abordado ese caso. ¿Bien? Ya. Entonces, y en el módulo 5 vamos a ver específicamente la utilización de las fuerzas sexuales en lo que respecta al nivel espiritual, ¿sí? Es decir, ya la aplicación de la ley pedagógica, que eso va en el módulo 3, la aplicación de la ley pedagógica, de qué manera yo puedo entonces fortalecer ese yo y ese yo superior utilizando las fuerzas sexuales. Y aquí vamos a ver todo lo que aborda Steiner respecto de la sexualidad, el despoje de la luna de la tierra, la diferenciación de los sexos, en qué momento es la diferenciación de los sexos y qué diferencia eso trae en el alma, etcétera, etcétera. En realidad es un tema muy amplio. Y en la clase 3 del módulo 5 vamos a ver entonces utilizar herramientas de la sexualidad, que esto es algo que en la Escuela de Desaprendizaje Camino Florido hemos creado de varias conferencias que Steiner señala y recursos que entrega de cómo utilizar la fuerza de la sexualidad para la creación en particular. ¿Sí? Y ya en la clase 4 es aplicación de casos en relación a ese método que van a aprender en la clase anterior. ¿Sí? Y el módulo 6 es un módulo que está pensado para que a lo largo del curso las personas participantes activas vuelquen las preguntas que tengan a lo largo del curso, de manera de ahí traer expositores o si en el equipo están las personas idóneas para responder específicamente a las preguntas que ahí surjan, que en este caso pueden ser, por ejemplo, respecto a la orientación sexual o de la identidad de género, que hoy día es tan amplia la gama de la identidad de género, pasando desde, por ejemplo, el queer o lo no binario, que requiere como asir un nuevo lenguaje, ¿sí? Y una comprensión más abarcativa también, el que hoy día la gran mayoría de jóvenes no se identifica con la heterosexualidad, sino que más bien no definen su sexualidad hasta una edad más avanzada. Entonces, hay todo un periodo en la adolescencia en donde hoy hay un fenómeno que ya ha sido marcado en los últimos años, que los jóvenes en realidad se consideran como que me gustan más las mujeres que los hombres o me gustan más los hombres que las mujeres, pero no definen en realidad una orientación sexual, sino que se ponen en una actitud más bien exploratoria. ¿Sí? Entonces, todo eso es lo que podemos abordar en el módulo 6 y que eso en realidad va a depender del interés de los participantes activos del curso. Ahora, este curso se va a realizar de manera online y se va a realizar de manera online y lo vamos a realizar en una plataforma que se llama Mighty Network, que se la voy a mostrar ahora, que es una plataforma que es acá, a ver, un segundo, donde voy a ir a Home. Ustedes, si ingresaron, debieron haber ingresado a esta ventanita, ¿sí? Donde aquí está el evento, la reunión informativa del curso de sexualidad, y quienes se inscribieron en el curso que pusieron que iban, entonces pudieron recibir el link, ¿sí? Por esta vía. Ahora, aquí, esto es como, piénsenlo como un Facebook, ¿sí? Ustedes aquí pueden postear, van a poder poner preguntas,
las preguntas que tengan, por ejemplo, ¿cuándo inicia? Inicia. Y le ponen un tópico que va a ser el de curso de sexualidad si ustedes participan en el curso de sexualidad. ¿Por qué? Porque en el Camino Florido tenemos más actividades que únicamente el curso de sexualidad. ¿Sí? Entonces, ustedes aquí se van a seminars. Yes, quiero... Ok. Se van a seminario y, bueno, ustedes van a encontrar distintos seminarios y ustedes van a ingresar al seminario que les corresponde, que es Sexualidad, una ampliación práctica. Y en ese seminario ustedes van a encontrar las clases, ¿sí? Yo lo tengo diferenciado por capítulos, pero van a ver acá las clases del módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Entonces se los voy a mostrar cómo queda en otro de los grupos. En uno de los grupos del Camino Florido, que es Actividad Profundización Unitaria, están las clases diferenciadas por fecha y por lo que son reuniones introductorias y lo que son las reuniones de un año, ¿sí? Entonces tienen todas las reuniones acá. Ahora, ustedes si acceden al curso y hacen el pago completo del curso, van a acceder a este durante todo un año. Van a tener abierta la posibilidad de acceder al curso durante todo un año y poder reescuchar las grabaciones o si alguna de las clases no la lograron asistir sincrónicamente, escucharlas directamente. ¿Sí? Eso. ¿Tienen alguna duda, consulta, comentario? Voy a tomar ese silencio absoluto como un no. ¿Sí? Ya. Bien. Entonces, eh, las fechas ya están en su gran mayoría coordinadas, salvo las de un módulo, y las fechas y horarios son el último sábado de un mes y el primer sábado del mes siguiente. Entonces, es el 30 de abril y el 30 de abril y el 7 de mayo. Así también el 27 de mayo y el 3 de junio. El 24 de junio y el 1 de julio. ¿Sí? Y el curso dura hasta agosto. Bien, eso. El costo. Ahí tenemos tres tarifas de costo y es el curso general completo, así sin más, vale $250 USD. Y si ustedes pagan en un pago, se le aplica un 25% de descuento y quedan $199. Ahora en eso sí, PayPal agrega como un 5,4% de impuestos. Entonces queda como en 207, algo así. Y también se puede pagar en 5 cuotas de $50 cada una o en 6 cuotas, que son de $41 cada una. ¿Sí? Ese es el costo del curso al cual tendrían acceso, además de las clases, a reuniones de preguntas y respuestas con los expertos especialistas de cada uno de los temas, de los módulos, y el acceso al curso y a las actualizaciones que hagamos del curso. ¿A qué me refiero con actualizaciones? Porque hay personas, expositores digo, que no hemos logrado coordinar una fecha antes de septiembre. Entonces hay personas que van a hacer clases específicas de su tema y esas clases van a ser posteriores al término del curso. ¿Sí? Entonces las personas que tengan acceso durante el año van a poder acceder a esas clases, además que se les va a invitar directamente. ¿Sí? Eso. ¿Bien? Bien. Muchas gracias y espero verlos en el curso. Chao.